Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al Diplomado de Actualización en Endocrinología Ginecológica y Reproductiva. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Hemorragia uterina anormal. La doctora a cargo el día de hoy es la doctora Gracie García Álvarez. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia para no interrumpir a la ponente y a los participantes, a menos que la doctora solicite su participación. Y para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y obtener la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, lo va a estar respondiendo la doctora al final de la ponencia. Buenas noches, doctora Gracie. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, sean bienvenidos al tema del día de hoy. Muchas gracias. En un momento empezamos a compartir la pantalla. Bien, comenzamos entonces con el tema del día de hoy, que titula Hemorragia uterina anormal. El contenido que vamos a desarrollar en la clase del día de hoy es, primeramente, la definición y concepto de la hemorragia uterina normal, que también se lo abrevia UA. Segundo, vamos a ver las causas estructurales, miomas uterinos, pólipos endometriales y adenomiosis. Vamos a ver la evaluación diagnóstica de la hemorragia uterina normal, el tratamiento y manejo de la hemorragia uterina normal y, por último, el manejo de las complicaciones y el seguimiento a largo plazo. Comenzamos entonces primero con la definición y el concepto de la hemorragia uterina normal. Bien, entonces, vamos a empezar con la definición. ¿A qué hace referencia esto de la hemorragia uterina normal? Bueno, de hecho, la palabra hemorragia ya nos da un indicio, ¿no? Va a ser un sangrado que va a tener. La palabra uterina nos está haciendo referencia al origen más probable del cual está surgiendo esta patología. Y obviamente anormal va de la mano con que también tenemos hemorragias a nivel uterino, pero que es normal, pero no se lo denomina como tal hemorragia porque tiene otras características, ¿no? Y estamos hablando de la menstruación. Sabemos que en la menstruación de igual manera va a haber un sangrado o una hemorragia, sin embargo va a ser leve y controlada con mecanismos de retroalimentación para que exclusivamente sean únicamente en unos días en el ciclo. Entonces, al nosotros ir desglosando el término de anormal, estamos viendo que no va a ser un sangrado dentro de los parámetros de la menstruación y siguiendo el ciclo, ¿no? Y por eso es que nos vamos a la definición. Ahora, nada más con desglosar la palabra, prácticamente la hemos definido, porque la definición indica que es un patrón de sangrado que no es compatible con los parámetros normales del ciclo menstrual. ¿Y cuáles son esos parámetros normales del ciclo menstrual? Pues precisamente van a ser la frecuencia, la regularidad, la duración y el volumen. Entonces, prácticamente lo que hemos dicho, únicamente ahí vamos a añadir que los parámetros normales del ciclo menstrual están dentro de ciertas características, ¿no? Primero con la frecuencia, se va a dar con la frecuencia de una vez al mes aproximadamente, en el caso de los ciclos regulares, ¿no? La regularidad, de igual manera que habíamos dicho, viendo de que el día 14 sea la ovulación aproximadamente y alrededor del día 28 a 30 aproximadamente igual para la redundancia, sea la menstruación. La duración que dure, ¿no? Lo normal es que dure 3 a 7 días máximo, pero en este caso de la hemorragia uterina normal, pues no es así. Es totalmente irregular, va a ser los parámetros contrarios. Y en cuestión al volumen también, el volumen no va a ser mucho. Sabemos que va a ser una cantidad mínima de sangrado en la menstruación, sin embargo, cuando ya es una hemorragia uterina normal, pues pueden haber parámetros más grandes, ¿no? Que de eso se trata. Entonces, cuando hablamos de una hemorragia uterina normal, haciendo un contraste con una menstruación normal, vemos que en el primer término de la hemorragia uterina normal,
los términos y los parámetros de frecuencia, regularidad, duración y volumen son contrarios y totalmente distintos a los parámetros normales de la menstruación. Con esta aclaración de definición que ya lo hemos ido desarrollando, pues pasamos a las causas. ¿Cuáles son las posibles causas de esta patología? Bueno, puede ser la disfunción ovulatoria, es decir, que no exista la ovulación, que sea la anovulación, o la oligoovulación. Oligo significaría que o sea, la menstruación, perdón, la ovulación es poca, es más o menos irregular, es decir, que no va a ser regular en cuanto a la ovulación en el día 14 y tampoco va a ser seguido, es decir, cada mes, ¿no? Puede haber esas irregularidades. Y esto se da normalmente en las mujeres en edad reproductiva. En cuanto a la epidemiología, datos para complementar la definición, pues va a afectar a mujeres mayores a 45 años, de las cuales más del 50%, o sea, son precisamente estas mujeres, y también puede darse en adolescentes, un 20% aproximadamente de los casos. Entonces, ya vamos englobando más o menos el grupo etario que es más característico que presente esta patología, y de acuerdo a eso también nosotros en la consulta debemos de valorar si estamos sospechando de esta patología, pues entraría dentro de los grupos etarios más prevalentes. Vemos igual aquí las características, no prácticamente lo que les indiqué. La duración normal de la menstruación pues va a ser que sea de 3 hasta 8, 7 días. El ciclo regular va a ir del ciclo hasta los 20 días. Y la cantidad normal, aquí va mucho el tema de la cantidad, porque ya en una hemorragia va a haber cantidades más grandes. Sin embargo, en la menstruación de sangrado va a ser de 580 ml por ciclo. Como se lo ve, es bastante poco. Y la frecuencia menstrual normal, obviamente entre 24 y 38 días, los parámetros más el rango de parámetros, entonces va a salirse de esto, ¿no? Y nada más recordamos un poco los patrones, precisamente para identificar los patrones irregulares. Ahora recordamos los patrones regulares y los irregulares para poder ir diferenciando. La metrorragia va a ser ese sangrado entre periodos, es decir, que eh, tiene su menstruación la mujer, le tiene que bajar dentro de un cierto tiempo, pero antes de que suceda ese tiempo, nuevamente tiene que sangrar, ¿no? Entonces la metrorragia. La polimenorrea, como indica poli, pues va a ser una hemorragia que va a ocurrir a menudo, más a menudo cada 21 días, es decir, que va a ser en más cantidad, o sea, más rápido le va a llegar la menstruación, van a ser periodos cortos, ¿no? Entonces eso le da la asignación de que sea poli porque va a ser más. La menorragia, pues la pérdida de sangre menstrual superior al 80 ml, que es más o menos el rango de cantidad que se debería menstruar por mes. La menometrorragia, el sangrado frecuente, abundante y prolongado sin un patrón cíclico. Prácticamente eso ya es una hemorragia, ¿no? Que va a ser frecuente en este tipo de mujeres y va a ser abundante, va a ser prolongado también. Oligomenorrea, sangrado frecuente, abundante y o prolongado sin patrón cíclico. Es decir, va a ser, no va a ir de acuerdo al patrón, ¿no? Ahora vemos un poco aquí la clasificación. Hay una clasificación de FIGO que se lo denomina Palm Coin. Y esto va denominado a qué? Va de acuerdo a las causas. Aquí en esta clasificación de la FIGO lo divide en causas anatómicas y no anatómicas. Las causas no anatómicas están con el acrónimo de PALM, es decir, es con ese acróstico prácticamente. Y de esa manera nos vamos a acordar a modo de mnemotecnia. Las causas anatómicas entonces son PALM. P de pólipo, A de adenomiosis, L de leiomiomas y M de malignidad o hiperplasia. Entonces, si se dan cuenta, estas características que lo hemos desarrollado del PAM son características netamente anatómicas. Los pólipos, pues van a ser unas protuberancias que van a salir a nivel uterino, adenomiosis de igual manera, leiomiomas, malignidad son netamente patologías que van a alterar la funcionalidad y la anatomía normal del útero. Mientras que por el otro lado vemos el COI, que va a derivar de las causas no anatómicas, la C de coagulopatías, O de disfunción ovárica, la E de disfunción endometrial, la I de la iatrogenia y la N de no clasificable.
Entonces, como vemos acá, ya son causas que no están directamente asociadas con características anatómicas, pues las coagulopatías no va a ser va a ser algo más sistémico. La disfunción ovárica va a estar relacionado con la parte hormonal, al igual que la disfunción endometrial, la iatrogénica que va a ir de acuerdo a las características que aplique el médico en cuanto al procedimiento que realice y no clasificable, que es prácticamente no tiene un porqué, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, lo clasifica aquí de muy buena manera, esta clasificación de la FIGO que nos propone, de manera que nosotros diferenciemos de forma exacta y precisa las causas anatómicas y las no anatómicas. Ahora, aquí también tenemos un poco una clasificación de acuerdo a que es irregular o regular, es decir, que si esta hemorragia va a ser constante, se va a dar en periodos regulares o al contrario va a ser totalmente irregular. Acá abajo es lo mismo, ¿no? Lo que habíamos hecho en este otro cuadro prácticamente, pero acá es diferente, porque acá lo está dividiendo de esta otra manera. Si vemos la hemorragia uterina normal de tipo regular, vemos que puede ser profuso o intermenstrual. En caso de que sea profuso, podríamos estar sospechando de qué? De una adenomiosis, de un leiomioma a nivel mucoso, de una coagulopatía o de una patología de una disfunción endometrial. Sin embargo, cuando estamos viendo que es intermenstrual, sabemos por la clínica y por los casos que se da que cuando hay hemorragias uterinas de tipo intermenstrual, una causa muy común van a ser los pólipos, ¿no? La poliposis. Ahora, si vemos la hemorragia uterina anormal de tipo irregular, está relacionado directamente con la malignidad o la hiperplasia ovárica. ¿Esto por qué? Pues porque cuando sabemos que el cáncer o una hiperplasia, un desorden de crecimiento a nivel celular, que sería prácticamente un término sencillo del cáncer, pues al ser algo descontrolado, que no va a estar regulado por ningún tipo de hormonas ni algún tipo de patrón como tal, pues prácticamente eso se va a ver reflejado en la sintomatología que presente. Es decir, que no va a haber un patrón fijo de cómo se va a comportar ese tejido que está creciendo y se está desarrollando de forma inexplicable y desordenada. De igual manera, su sintomatología va a ser desordenada. ¿No? Entonces, esos cuadros nos tratan de esquematizar y englobar principalmente las causas y de qué manera nosotros podemos ir sospechando de acuerdo a la clínica que encontremos. Hablamos un poco de la fisiopatología. ¿Qué nos indica? Que durante un ciclo anovulatorio se va a producir estrógeno, pero no se va a formar el cuerpo lúteo, porque precisamente producto de la ovulación, recordemos que cuando va a salir el óvulo, va a haber ese contenido que lo va a estar teniendo como la capa que se va a convertir, que sale del folículo de Graf, y eso es lo que se va a convertir en el cuerpo lúteo. Pero si no hay una ovulación, pues no va a haber el tejido del cual se va a formar el cuerpo lúteo, ¿no? Pero se va a producir el estrógeno. La secreción cíclica normal de la progesterona pues no se va a producir. Y los estrógenos estimulan el endotelio sin oposición. Entonces, aquí ya vemos un desbalance, ¿no? Que cuando no hay la ovulación, pues va a haber una irregularidad donde la progesterona no se va a producir y los estrógenos van a seguir estimulando al endotelio de manera que no existe oposición. Y si recordamos que la progesterona va en pro del embarazo, mientras que los estrógenos están relacionados con la menstruación, pues ahí vemos la fisiopatología de por qué el sangrado. Entonces el endometrio sigue proliferando y su crecimiento supera su irrigación sanguínea. Se desescama en forma incompleta y sangra de manera irregular y profusa. Entonces, prácticamente, ¿qué nos está indicando? Con los estrógenos se va a seguir estimulando el endotelio, el crecimiento del endotelio, es decir, de la capa superficial, de la capa funcional del endometrio, y esto va a ocasionar que sea un crecimiento desmedido, que ya no alcance la irrigación, que ya no alcance la angiogénesis de esos vasos en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no le va a llegar sangre a todo el tejido y va a tener a isquemiar, sino necrosar. Esto se va a ir desescamando y se va a ir eliminando de forma incompleta y pues va a haber ese sangrado irregular, ¿no? Porque ese tejido está desmedido, no es la cantidad normal que sería como en una menstruación, por lo tanto es diferente. Si este proceso se repite muchas veces, pues el endometrio se va a hiperplasiar. ¿Qué significa esto? Que si estas hemorragias se van a dar constantemente, pues el endometrio ya va a haber una hiperplasia, un crecimiento ya totalmente desordenado, ¿no? Y cuando se produce la hemorragia uterina normal en pacientes con ciclos ovulatorios,
se prolonga la secreción de la progesterona y se produce una descamación irregular del endometrio. Entonces, prácticamente es una desregulación hormonal que está dada principalmente por la acción anovulatoria dentro del ciclo, ¿no? Entonces, con esto repasamos un poquito el tema de la fisiopatología. Ahora desarrollemos mejor las causas estructurales que habíamos visto, ¿no? En un inicio lo ha dividido en causas estructurales y no estructurales. Dentro de las estructurales tenemos a los miomas uterinos, pólipos endometriales y la adenomiosis. Aquí tenemos cuadros. Siempre cuando se tiene toda la información en un cuadro, en una sola vista, podemos relacionar más cosas para diferenciar. Es por eso que se los presento acá. Tenemos primeramente las causas estructurales que habíamos dicho, ¿no? Los pólipos. Los pólipos van a ser benignos, van a ser esas proliferaciones focales del endometrio y que van a estar constituidos por cantidades variables de glándula, de estroma, de varios vasos sanguíneos y también pueden ser de diferentes tamaños, de diferentes formas, ¿no? Pueden ser tanto sésiles como pedunculados. Entonces, estas proliferaciones van a tener no solo un tipo de tejido, pueden tener tejido glandular, pueden tener estroma y de igual manera pueden tener irrigación. Acá los pólipos los clasifican en pólipos como presentes o ausentes definidos por ecografía o por histeroscopía. Y también pueden presentar metaplasia o hiperplasia, ¿no? Entonces, que los pólipos no se puedan solucionar, pueden dar posteriormente a una malignización de esto. El tratamiento, pues prácticamente la polipectomía, la histeroscópica, es normalmente ambulatorio cuando son pólipos pequeñitos, que son menos de 0,5 centímetros, y inclusive se los puede eliminar en bloque cuando son mayores a 5, ¿no? 0,5 centímetros. Ahora, si hablamos de la adenomiosis, ¿qué va a ser la adenomiosis? Pues va a ser la presencia de glándulas, porque la de la palabra adeno, ¿no? Adeno viene de glándula y estroma endometrial en el espesor del miometrio con una hipertrofia e hiperplasia de las fibras musculares adyacentes. Entonces va a ser ese conjunto de lesiones que van a afectar donde la interfase del endometrio y miometrio. La adenomiosis va a estar principalmente en esta zona de transición entre el endometrio y el miometrio, porque ahí es donde va a haber la presencia de las glándulas y el estroma. Pueden estar presentes o ausentes por ecografía y si vemos un diagnóstico clínico, vamos a ir sospechando de acuerdo a la historia clínica, la exploración pélvica, una ecografía transvaginal, de igual manera donde podemos ver la ecogenicidad miometrial y de esa manera lo vamos a ir clasificando. El tratamiento pues va a ser dependiendo por ejemplo, si tiene paridad satisfecha, se le puede realizar una histerectomía, ¿no? Si ya la mujer ha cumplido con su vida reproductiva, pues no se va a hacer ningún problema. Existen también síntomas que pueden controlarse de esta patología con terapias supresivas, es decir, con anticonceptivos combinados, con estrógenos y el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, ¿no? Entonces, de esta manera vemos la adenomiosis como patología. Ahora, los leiomiomas, la leiomiomatosis. Los más comunes van a ser los tumores mesenquimatosos. Estos son los más frecuentes y va a ser por una mutación a nivel somático y se va a dar principalmente en las mujeres. Ojo que aquí habíamos dicho el tema de la edad de entre 40 a 50 años, aproximadamente en un 70% de estas mujeres. Va a haber una ulceración del endometrio o una ectasia venosa. Clínicamente, ¿qué vamos a ver? Clínicamente, un porcentaje alto, entre 30 a 40%, no va a tener sintomatología. Y sin embargo, si es que tuviera sintomatología la paciente, ¿qué va a presentar? Pues va a presentar ese sangrado menstrual intenso prolongado y también síntomas relacionados con el bulto, ¿no? Con las protuberancias, con esos tumores de tipo mesenquimatosos que van a tener repercusiones a nivel de la parte reproductiva, causando disfunciones. Vemos también, de acuerdo a las características del tumor, si pueden ser móviles, que los contornos puedan ser irregulares o que inclusive esto agrande el útero, ¿no? Porque estos, como vemos acá en la imagen, estos leiomiomas van a estar en el espesor del útero, entonces esto podría agrandar su anatomía normal. Puede dar calambres menstruales, dolor o tensión abdominal. Si vemos la clasificación, hay los miomas submucosos, los miomas intramurales y los cervicales. Los submucosos van a derivar de las células miometriales y estas van a distorsionar la cavidad uterina. Hay de tres tipos, el tipo 0, 1 y 2.
El tipo cero va a ser un mioma de tipo pedunculado, ¿no? Que va a tener su pedículo que lo va a agarrar al mioma, que no va a tener una extensión intramural. Mientras que el de tipo uno no va a ser pedunculado, va a ser sésil y además va a tener una extensión intramural, ¿no? Esto lo diferencia del cero, por ejemplo, pero va a ser menos del 50%, es decir, no va a pasar mucho a la extensión intramural. Sin embargo, el de tipo 2, bueno, igual, de igual manera va a ser sésil y este, a diferencia del uno, pues va a pasar intramuralmente más del 50%. Acá vamos a tener ya en estos mismos mucosos que van a haber dificultades para concebir, es decir, la pareja no va a poder tener hijos y hay que investigar las causas. Y una causa podría ser esto. Y además corre mayor riesgo de aborto espontáneo. ¿Por qué? Porque prácticamente se está dando en la parte del útero, en el espesor más consistente, que posteriormente tiene que distenderse para albergar un ser vivo 9 meses. Entonces, lo más probable es de que el útero lo elimine al no estar capacitado con estos leiomiomas, ¿no? Tenemos también miomas intramurales que van a estar dentro de la pared uterina y pueden distorsionar la cavidad uterina o la superficie serosa. Acá de igual manera vamos a tener las mismas características de dificultades para concebir y también riesgo de aborto espontáneo. Los miomas cervicales, como su nombre lo indica, se van a ubicar a nivel del cuello uterino, en vez de que se ubiquen en el cuerpo del útero, ¿no? Esa va a ser la diferencia. Si hablamos un poco del tratamiento, acá lo divide en tratamiento no invasivo e invasivo. El de tipo no invasivo podemos utilizar antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina, inhibidores de la aromatasa y moduladores también de los receptores de la progesterona. Mientras que el invasivo, pues el invasivo siempre trata a nivel quirúrgico, ¿no? Va a ser el poder realizar la extracción de estos leiomiomas. Ahora, si vemos un poco la parte de la malignidad e hiperplasia, pues prácticamente se causas infrecuentes en la edad reproductiva. Y esto que va a hacer, pues va a ser esa hiperplasia a nivel endometrial que va a tener una atipia. Puede ser un carcinoma citológico, sarcomas del estroma endometrial, etcétera. Y para esto se tiene que sacar una muestra, ¿no? Tiene que haber una anatomía patológica que pueda analizar el tejido para determinar el grado de hiperplasia y de qué manera esto repercute en que sea un tejido precursor de malignidad. Y bueno, acá nada más para pasarlo rapidito, el tema de los no estructurales, las coagulopatías disfuncionales, que normalmente lo vamos a encontrar en patologías hematológicas, ¿no? Como la enfermedad de von Willebrand, donde precisamente por estas deficiencias se va a dar el sangrado menstrual más abundante y va a estar relacionado, ¿no? Con inclusive equimosis, petequias, que ya son son características más sistémicas de la enfermedad. A causa no estructural también ováricos cuando existe una falla en la ovulación y que está sostenido por los estrógenos y ausencia de la producción de progesterona, donde las causas pueden ser muchas, empezando del estrés psicológico, la pérdida de peso o la ganancia y el ejercicio excesivo, ¿no? Que pueden aumentar las probabilidades de que se dé esto, ¿no? La falla ovárica, que habíamos mencionado en un inicio, que ningún extremo es bueno, ni hacer mucho ejercicio, ni bajar mucho de peso, ni subir mucho de peso, ¿no? Las endometriales que prácticamente están relacionadas con el ciclo ovárico normal y no va a haber una causa detectable de sangrado, ¿no? Y en esto que puede existir mayor producción local de sustancias vasodilatadoras. En el tema de los iatrogénicos, pues relacionado, ¿no? A los dispositivos y las intervenciones farmacológicas que pueden causarse, ¿no? Ya sea en los dispositivos intrauterinos y en otros. Y los no clasificados que ya van a ser adicionales totalmente, que no están bien definidos, ¿no? Ahora vemos un poco de la evaluación diagnóstica de la hemorragia intrauterina normal. Diagnóstico. Primeramente, tenemos que ver el historial médico. Se tiene que hacer una buena historia clínica, ¿no? Debemos de evaluar la edad de la menarca, en el caso de que sean adolescentes. Debemos de valorar la edad de la menopausia, ver los patrones del sangrado menstrual, es decir, qué cantidad normalmente menstrua, si presenta dolor, cada cuánto, cómo son sus ciclos de la paciente, todo eso debemos de valorar. La gravedad del sangrado, ver si tiene coágulos o son inundaciones prácticamente, si es una gran cantidad.
ver el tema del dolor, de qué manera el dolor es severo, si el tema de las condiciones médicas, las historias quirúrgicas que pueda tener la paciente, el uso de medicamentos que siempre puede estar relacionado, y síntomas y signos posibles de un trastorno hemostático, ¿no? Que nos estaría viendo al otro tipo de causas. La exploración física, pues un examen físico completo donde se inspeccione el área genital, se haga con el examen bimanual el útero y los anexos y se descarta la presencia de gestación, ¿no? Primeramente porque se debe descartar que la paciente esté embarazada y que no se esté produciendo un aborto y que por eso está teniendo la hemorragia, ¿no? Entonces, primeramente descartamos eso y sabemos que a veces las pacientes no siempre dicen la verdad y eso se debe confirmar con laboratorio y con la exploración, ¿no? Siempre tiene que ir de la mano tanto los exámenes de apoyo diagnóstico como la parte semiológica. En cuanto a los criterios, pues la hemorragia uterina por disfunción anovulatoria o disfuncional, eh, y las personas mayores de 40 años hasta la menopausia debemos descartar que tengan una patología maligna endometrial, ¿no? Porque a medida que pasan los años, sabemos que las pacientes, las mujeres, tienen más probabilidad de que el tejido a nivel del endometrio y del útero en general, pues tienda a malignizarse. Entonces debemos de descartar eso en pacientes mayores. Pruebas de laboratorio, pues lo primero, la prueba de embarazo. Como había dicho, se tiene que valorar si la paciente no está embarazada y la hemorragia no es una hemorragia uterina normal, es una hemorragia o un aborto incompleto, por ejemplo, ¿no? Se debe ver la detección selectiva de los trastornos hemorrágicos, es decir, irlo catalogando y ver el nivel de la hormona estimulante de tiroides, que sabemos que igual es un factor determinante que incide directamente sobre las hormonas, ¿no? Los estudios de gabinete también, aquí mencionan la zona histerografía, ecografía, la ecografía transvaginal, que es la clásica. En otros casos ya se hará histeroscopía, biopsia endometrial, dependiendo las características, ¿no? Se realizará, por ejemplo, biopsias a nivel endometrial cuando se tengan que catalogar los pólipos o las leiomyomatosis o las adenomatosis para valorar, ¿no? Y también cuando se tenga hiperplasia para poder ver el grado de malignidad y cómo está ese crecimiento celular. Diagnósticos diferenciales. Aquí vamos viendo un poquito qué podría ser y qué no podría ser. Si vemos dentro del grupo etario de los 13 a 18 años, pues diagnóstico diferencial podría ser una anovulación como tal, como una falla ovárica, que la paciente esté tomando los anticonceptivos, que esté embarazada porque ya prácticamente está en edad fértil, que tenga una infección pélvica, que esto también podría ocasionar hemorragias, o coagulopatías como las que hemos mencionado, o el tema de los pulmones, ¿no? Si pensamos en una paciente entre 19 y 39 años, de igual manera no vamos a descartar el embarazo porque sigue estando en una edad fértil, lesiones a nivel estructural, los anticonceptivos que pueden causar de igual manera, tal vez ya estamos pensando por la edad de la paciente una hiperplasia endometrial, o el cáncer de endometrio, ¿no? Esto ya lo vamos teniendo la sospecha diagnóstica. Y bueno, si tiene 40 años en adelante hasta la menopausia, pues primeramente no vamos a pensar en embarazo, ¿no? Porque ya ha pasado, está pasando su menopausia o ya ha pasado, entonces ya no puede embarazarse, ya no es un diagnóstico diferencial. Podría ser tal vez nuevamente la ovulación, una disminución de la falla de la función ovárica, pues dadas las circunstancias de la disminución de las hormonas, una hiperplasia, tal vez un carcinoma a nivel del endometrio, atrofia endometrial y los leiomiomas, ¿no? De esta manera vamos haciendo los diagnósticos diferenciales de acuerdo al grupo etario en el cual se encuentre nuestra paciente. Acá tenemos de igual manera el tema del diagnóstico, evaluación y diagnóstico, anamnesis, exploración física, pruebas complementarias. Prácticamente lo mismo, solo que está más en otras palabras, ¿no? Sin embargo, detallitos diferentes lo vamos a mencionar. En cuanto a la anamnesis, pues lo que hemos dicho, determinar el grupo etario y las patologías más prevalentes de acuerdo a ese grupo, ¿no? Las patologías más probables a la edad. Los antecedentes familiares son igual importantes porque sabemos que por medio de la genética la paciente puede tener predisposición si es que su madre o generaciones anteriores han tenido patologías oncológicas, ¿no? Entonces debemos sospechar. Antecedentes personales están totalmente relacionados a que si la paciente tiene tal vez alguna coagulopatía o si está tomando fármacos.
Antecedentes ginecobstétricos clásicos que habíamos dicho, la menarquia, la fecha de última menstruación o el FUR, fecha de última regla que lo denomina, y los métodos anticonceptivos que la paciente puede estar utilizando, ¿no? Debemos de valorar, obviamente, la caracterización del sangrado en cuanto a las características propias que en teoría debería tener una menstruación, pero no las tiene. Como habíamos dicho, ver el volumen, ver la duración, ver el patrón del sangrado, todo eso. La sintomatología concomiante va relacionado a qué otra sintomatología acompaña a la hemorragia, porque no va a ser solamente la hemorragia solita y ya, ¿no? Puede haber sintomatología que acompañe a esto, a este signo, como el dolor abdominal, que tal vez la paciente tenga fiebre. Si, por ejemplo, tiene fiebre, nos está indicando que hay una patología infecciosa, ¿no? Y al ser una hemorragia uterina, una hemorragia como tal, debemos de sospechar en una herida. La sintomatología neoplásica, que ya sea que la paciente, aparte de la hemorragia, tenga astenia, pérdida de peso, el sangrado que pueda tener extragenital que nos hace pensar en coagulopatías y en cuadros sincopados. Y bueno, como habíamos dicho, en cuanto a la exploración física, pues se tiene que tomar constantemente los signos vitales. En el tema de los signos vitales nos va a llamar la atención, lo primero que habíamos dicho, la temperatura, ¿no? Porque podría ser un cuadro infeccioso. De igual manera, esto irá de la mano de un ataque cardíaco. Inspeccionando, ¿qué vamos a ver? Debemos de hacer la inspección si la paciente no tiene signos de anemia, ver las conjuntivas cómo están, ver si están rosados las palmas de las manos, todo eso valorar. En cuanto a la exploración ginecológica, pues debemos de valorar prácticamente la exploración de los genitales externos, descartar las lesiones valvulares, una especuloscopía, en la especuloscopía debemos de cuantificar la cantidad de sangrado y valorar el origen del mismo, ¿no? Valorar cómo están la vagina, el cervix, cómo se está dando el sangrado. En el tacto bimanual vamos a valorar el dolor, ¿no? A la movilización uterina. Y con esto también vamos a ir descartando si es que la paciente estuviera cursando por un embarazo, ¿no? Y esto junto con la clínica que habíamos dicho. El tacto rectal podríamos utilizarlo si sospechamos de algún origen digestivo, ¿no? Que sea alguna patología ya del abdomen, abdominal prácticamente. O tal vez alguna valoración si es que la paciente está con un problema oncológico. Entonces ahí es donde debemos de ver si es que tiene relación con el sangrado, ¿no? Las pruebas complementarias que habíamos dicho desde la gestación, la beta-HCG, porque la paciente sí tiene amenorrea o posibilidad de gestación, la ecografía ginecológica que habíamos dicho transvaginal o transabdominal en todo caso para valorar las características uterinas, ¿no? Valorar el tamaño, la consistencia, valorar el cervix, el endometrio y los tejidos circundantes. Y bueno, el hemograma, estudios de coagulación y pruebas cruzadas dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en un hemograma vamos a valorar si la paciente tiene coagulopatías, tal vez tiene una deficiencia del factor de von Willebrand, entonces ya vamos a ir catalogando en qué grupo de pacientes se encuentra, ¿no? Ahora vemos un poco acerca del tratamiento y manejo de la hemorragia uterina normal. Pues prácticamente el tratamiento está dado por una parte, primeramente hormonal y no hormonal. Si hablamos hormonal, pues prácticamente se le va a dar hormonas como estrógenos y progesterona para que el ciclo se regule, para que nuevamente el influjo hormonal que se da en un ciclo normal, pues pueda restablecerse y la paciente ya no curse con esa hemorragia. Progestágeno cíclico continuo o oral podría darse también, progestógenos a nivel inyectable y el levonorgestrel. En caso de que sea no hormonal, pues se tiene que dar también AINES debido a que esto más un poco sintomatológico, ¿no? Los AINES como el ibuprofeno, etcétera, en el caso de que la paciente presente dolor a nivel del abdomen, que como hemos dicho, no es solamente la hemorragia, ¿no? Viene de la mano de otra sintomatología. Y de acuerdo a eso también, antifibrinolíticos, si es que así lo amerita, de acuerdo a la gravedad de la hemorragia, ¿no? Acá vemos un pequeño resumen, que es prácticamente lo que hemos dicho, ¿no? Vamos a ver qué características añadimos a la explicación que ya hemos dado. Habíamos dicho primeramente la definición, que va a ser recapitulando, ¿no? Haciendo una recapitulación. Todo va a estar relacionado a los cambios en la regularidad, frecuencia, aumento, duración y cantidad de flujo menstrual.
De esta manera nosotros vamos a valorar que se trata de una hemorragia uterina normal. Hemos recordado las características de la menstruación, la epidemiología igual, la clasificación lo hemos detallado de forma puntual, no lo vamos a repetir. El cuadro clínico de igual manera, laboratorial y gabinete también. En cuanto al tratamiento, aquí lo va desglosando más. Vamos a sacar detalles de acá. Los AINES que habíamos dicho, por ejemplo, cuando la paciente también no tiene estructuras anatómicamente anormales, ¿no? Y no va a ser muy abundante, pues simplemente se le puede dar eso. Levonorgestrel, anticonceptivos hormonales orales y los progestágenos en caso de que se trate de una ovulación crónica, está con contraindicación de los anticonceptivos, ¿no? El ácido tranexámico, en el caso de que esté sangrando demasiado para poder contrarrestar eso, pero hay una contraindicación de anticonceptivos vía oral, ¿no? El legrado uterino, en caso de que así lo amerite, no es que es como tal un tratamiento, cuando se trata de hemorragias uterinas severas, que no van a responder a los fármacos, entonces se puede pensar en esto, ¿no? Ablación endometrial con balón térmico, esto también en las hemorragias uterinas anormales más severas, cuando la paciente ya no decide el embarazo, ¿no? Porque prácticamente la palabra ablación es que está dañando, lo está volviendo no funcional el tejido, en este caso el endometrio. Entonces, si el endometrio ya no va a ser funcional, pues ya no va a poder tener la capacidad de que un óvulo fecundado se implante, ¿no? Y la histerectomía, pues en caso de que fracase el tratamiento médico, la ablación y la paciente, como habíamos dicho, ya no tenga la necesidad de embarazarse, ya tenga paridad satisfecha y sería un tratamiento de última elección, ¿no? Vemos acá ahora un pequeño video resumen igual de todo esto. El sangrado uterino anormal, que es una causa muy frecuente de que las pacientes vayan al ginecólogo, porque obviamente es muy molesto, cuando aumenta la cantidad de sangrado, aumenta el número de días de sangrado, o tienen todo un mes con sangrado, ¿no? Y son hemorragias a veces de que una toalla, tampón, pañal, y aún así es imposible contener la cantidad de sangre. Entonces, hoy en día en ginecología existe un acrónimo que se llama PANCOIN, que es un acrónimo donde las iniciales nos hacen referencia a todas las múltiples causas de hemorragia o sangrado uterino ginecológico, es decir, pólipos endometriales, miomas uterinos, endometritis o infecciones, quistes ováricos o endometriales o quistes ováricos, problemas o malformaciones, cáncer cervicuterino y muchas otras alteraciones endocrinológicas como hipotiroidismo, hipertiroidismo, el síndrome poliquístico, hiperplasia endometrial. O sea, va clasificando estas enfermedades primero en causas orgánicas o anatómicas, es decir, donde hay un problema anatómico, un tumor benigno o maligno que ocasiona el cáncer, o un problema hormonal, que no hay nada en el ultrasonido, no encontramos ninguna alteración, ningún problema, y para esto en la ruta de abordaje diagnóstico de estas pacientes es muy importante realizar un ultrasonido, realizar una histeroscopía, de ser posible, para visualizar directamente por dentro la cavidad endometrial, y al mismo tiempo, cuando sea el caso, hacer un tratamiento mediante la histeroscopía, o a veces con tratamientos quirúrgicos u hormonales se puede corregir ese problema. A veces podemos ir a estos tratamientos quirúrgicos y de lo más conservador, como la histeroscopía, a quitar el pólipo, a quitar el mioma, a quitar el problema que está generando el sangrado, o vernos mucho más radicales y quitar todo el útero, y entonces sí se acaban los sangrados. Pero yo creo que es muy drástico hoy en día en este siglo tratar tan drásticamente el problema. Cuando se trata de un cáncer o cuando se trata de un problema que difícilmente va a mejorar con los otros tratamientos, pues no queda otra respuesta o solución más a ello. Entonces, estos sangrados uterinos anormales se pueden prevenir cuidando precisamente el adecuado funcionamiento del ciclo reproductivo y de las hormonas en el ciclo reproductivo femenino, no alterar, no afectar el abuso de los anticonceptivos, el abuso de otros medicamentos que pueden ser patógenos o que pueden favorecer el crecimiento de miomas, el crecimiento de cáncer, de tumores, y
siempre tener una salud reproductiva vigente, es decir, nosotros como ginecólogos ofrecerles a los pacientes maneras, estrategias, herramientas, métodos con los cuales puedan llevar un adecuado monitoreo de su salud ginecológica, de su salud reproductiva, estar empleando de manera adecuada nuestras revisiones anuales o semestrales, dependiendo sea el caso, y evidentemente acudir oportunamente, no esperar a que el problema sea demasiado grave, sino en cuanto tenemos 1 o 2 ciclos con este problema, luego acudir al médico especialista. Ese era el video de Top Doctors, que una entidad de México, ¿no? Que nos explica a modo de resumen. Ahora vamos a ver otro pequeño video de las señales de alarma. Bueno, hemorragia uterina normal son todos los trastornos que se presentan de sangrado genital, general de origen uterino, varias causas, pues vemos mucho alrededor de la menopausia también. Pero sí, son los sangrados anormales que se pueden presentar en las mujeres, alta frecuencia asociada a menopausia, pero también hay otra serie de alteraciones que pueden hacer estas hemorragias uterinas a cualquier edad. La hemorragia uterina, claro, tiene varias enfermedades, porque, digamos, hay enfermedades endocrinas o hormonales, causas hormonales y causas anatómicas. Dentro de las causas anatómicas, frecuente los miomas, la miomatosis uterina, una enfermedad que produce unos tejidos fibrosos en el útero, los fibromas que pueden deformar de tal forma el útero que hacen que se presenten esas enfermedades. Pero hay otras, hay pólipos, que son también otras enfermedades como anatómicas, como un tejido que puede crecer dentro del y también hay otras que son del orden hormonal, cuando hay alteraciones de la tiroides, alteraciones de la prolactina, se pueden presentar alteraciones del ciclo menstrual, muchas asociadas a hemorragia. Y hay una lista menos frecuente, pero que está, que son como todos los trastornos de la coagulación. Una mujer que no esté coagulando, tenga problemas de las plaquetas, va a presentar hemorragias uterinas. También hay otras asociadas al embarazo. Es distinto, pero por supuesto siempre toca tenerlas presentes, porque si es una mujer en edad fértil puede tener un aborto, puede tener un embarazo ectópico. Bueno, la lista es larga, entonces toca ubicar cada caso. El cuello uterino también. Cáncer de cuello uterino puede provocar sangrados, menos frecuente, y como se hace detección y prevención, pues es una causa que se va disminuyendo, o eso esperamos medicamentos que vaya disminuyendo, pero también se puede provocar hemorragia. Entonces uno tiene que enfocar como la paciente, buscar el diagnóstico y buscar hacia qué camino de causa puede tener esa paciente. Sí, digamos que es importante, como decíamos, que hay una gama grande de causas. Es importante consultar. Vemos muchos pacientes con anemia, vemos pacientes que de pronto han dejado avanzar algunos de sus síntomas, que a veces son asintomáticos, y también, digamos que aquí entra todo lo de planificación. Todos los sistemas modernos de planificación pueden llegar a producir también hemorragias por, digamos, los anticonceptivos tomados o malas instrucciones, tomas inadecuadas, dispositivos inyectables, el tiempo de duración, la toma de píldoras, de la píldora del día después, bueno, muchas cosas también externas y de medicamentos estas hemorragias. Entonces, digamos que si hay una hemorragia que está impactando un poco
vida de la paciente, la está haciendo difícil su parte laboral, su vida diaria, pues muy importante consultar porque a veces requerimos varios exámenes diagnósticos, psicología, laboratorios, por supuesto examinar a la paciente tratando de orientarnos como cuál puede ser la causa de esa hemorragia. Entonces, sí es muy recomendable como asistir porque a una consulta, ojalá si ya ser remitido a un especialista pues, para poder enfocar y poder tratar esas pacientes correctamente. Digamos que entonces todo depende de la causa para poder definir un tratamiento. Si una paciente, si su causa es porque tiene alteración de la castratividad, pues corrigiendo, si tiene un hipotiroidismo, pues va a mejorar. Si tiene un trastorno de la conducta, pues va a dejar de sangrar. Si tiene algo relacionado con el paro, pues de qué se trata y manejarlo. Y si es de los métodos de planificación, ya dispositivos que de pronto han tenido algún cambio de dirección o por la misma no tolerancia que tiene un implante térmico y sangra todos los días, está incomodando que retirarlo y ver qué otro utilizar. Entonces los tratamientos varían. Hay unos que son ya quirúrgicos, digamos, cuando hay miomas muy grandes, que no hay como otra forma de solucionar. Eventualmente se puede requerir cirugía. También hay unas cirugías ahora estereoscópicas que es entrar por dentro de un vegetal, polioma, o hacer un diagnóstico de hipoplasia y por supuesto descartar cosas graves cuando una edad en la que se presentan estos sangrados alrededor de los 60 años ya no debe ser, ya no están necesitando hormonas del ciclo menstrual, descartar cáncer o cáncer de útero importante. Entonces hay que hacer una aproximación como el diagnóstico y ya vienen los manejos, incluso los anticonceptivos pueden ser un manejo que sangran mucho sin causa establecida. Bien, ese era el videito complementario y explicativo donde el doctor nos hablaba, ¿no? Sobre diversas cosas. Ahora vemos el manejo de las complicaciones y el seguimiento a largo plazo. Bueno, primeramente, complicaciones. ¿Qué pasa si una mujer está sangrando mucho? ¿Qué pasa en las hemorragias en general? Pues primeramente va a tener una descompensación, ¿no? Y es por eso que nosotros debemos de valorar el estado hemodinámico de la paciente. Esto va a depender mucho de de cómo esté la paciente. Debemos de valorar el estado general, principalmente con la presión arterial y el pulso. Para esto, vamos a tomarle los signos y vamos a determinar si la paciente está hemodinámicamente inestable o hemodinámicamente estable. Y con esto también vamos a seguir una serie de características. Este es un flujograma que en otra oportunidad en el temario lo mostré de igual manera. Y es muy importante porque nos muestra los pasos a seguir de acuerdo a cómo está la paciente. Vamos a ver el panorama más tranquilo. Primero, la paciente le tomamos la presión, está bien, está a 115/80, su pulso está bien, está 82, digamos, entonces está tranquila, está hemodinámicamente estable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a valorar el origen y las características del sangrado. Vamos a realizar el anamnesis detalladamente la historia clínica, vamos a hacerle una exploración física, vamos a, obviamente, ver la parte de los antecedentes personales y familiares, que es importante. Vamos a ver qué estudios le podemos mandar de acuerdo a las características que nos vaya describiendo y valoramos de esa manera igual las características del sangrado, la cantidad, la frecuencia, todo eso, ¿no? Ahora, una vez realizado eso, debemos de valorar si el sangrado es un sangrado que va a precisar el ingreso, es decir, que la paciente se hospitalice o que no. Primero estamos viendo esta parte, ¿no? Está en el costado derecho, estamos viendo lo ideal, que sería lo más tranquilo.
Supongamos que la paciente hemos valorado, no hay signos de que la paciente esté hemodinámicamente inestable primeramente, la hemos revisado todo y resulta que son sangrados que no es continuo, no está comprometiendo como tal la parte de la hemodinamia, la paciente está tranquila y entonces vemos que es un sangrado que no requiere de ingreso. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos el tratamiento. Primeramente vemos el tratamiento médico. ¿Con qué? Con los gestágenos, con los anticonceptivos, con los estrógenos, los AINES, los antifibrinolíticos y los antagonistas de la hormona liberadora de una. Entonces, de esta manera valoramos y damos el tratamiento de acuerdo a las características que presente, qué es la patología que estamos sospechando. Y también de la mano vemos el tratamiento etiológico y o quirúrgico, porque no solamente es agarrar y darle algo para que le calme la hemorragia y ya. Debemos de investigar por qué está pasando esto. Entonces, una vez que ya tengamos la valoración, debemos de dar un tratamiento de acuerdo a la etiología de la enfermedad. Y dependiendo de eso, si también amerita una situación quirúrgica. Ahora, supongamos que vemos el otro lado de la moneda, ¿cómo sería? Es una paciente que está inestable. Le tomamos su presión, está bajísima, está 90, 60, 90, 50. Su pulso igual está alterado. Entonces vemos que la paciente está hemodinámicamente inestable. ¿Qué debemos hacer? Pues primeramente venoclisis, ¿no? Indicamos que puedan poner el suero. Mandamos a hacer de forma urgente hemograma en coagulación para determinar los valores del hemograma, para ver qué tan comprometido está la parte hemodinámica, ¿no? Ver cómo están sus glóbulos rojos, cómo están sus plaquetas, cómo está el funcionamiento en general. Vemos luego y ordenamos el aporte de líquidos e iones, dependiendo cómo está la paciente. Vemos también si tal vez tiene signos de deshidratación, porque si está hemodinámicamente inestable, fija que va a tener signos de deshidratación, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que podamos darle soluciones. Y podemos, en todo caso, ponerle una sonda Foley. ¿Esto cuándo? En caso de que el sangrado de origen es uterino y la paciente está inestable, se coloca la sonda como sonda intrauterina cohibiendo la hemorragia. Esto, sin embargo, considero que no es tan conveniente y no es tan utilizado, ¿no? Que se le ponga como una sonda a modo de cohibir el sangrado uterino, ¿no? Sin embargo, lo menciona acá. Ahora, una vez que hacemos eso, debemos de valorar los sangrados que precisan el ingreso. Si se dan cuenta en una paciente inestable, cuando hacemos la primera valoración en la paciente que está tranquila, también debemos de valorar si existen sangrados que precisan el ingreso, que aquí está. Cuando está inestable y cuando el sangrado precisa ingreso, pues debemos de actuar de otra manera. El tratamiento médico de tipo hormonal que va a ser intravenoso. Con la venoclisis que ya tiene, la paciente tiene que recibir ese tratamiento de forma inmediata y sabemos que la forma más rápida que la farmacología puede circular a nivel sistémico va a ser por vía intravenosa. Entonces, se le pone el tratamiento hormonal intravenoso. Y también anchafibrin podría ser en el caso de intravenoso de igual manera. Tratamiento quirúrgico. Pues vemos en el caso de que la paciente entre a quirófano, si se le va a realizar un legrado, podría ser un tratamiento etiológico también de acuerdo a la patología que tenga, ¿no? Sí, con la valoración del hemograma y con todas las características y determinamos que, por ejemplo, la paciente tiene pólipos, pues se le tendrá que someter a una polipectomía, ¿no? Una polipectomía de urgencia en todo caso, alguna sutura en caso de que hubiera un desgarro. Entonces, de esa manera es como debemos actuar. Ahora, también indica que los anticonceptivos pueden llegar a reducir la pérdida de sangre hasta un 50%. Sin embargo, son menos eficaces que la progesterona en dosis más altas para reducir el sangrado. De todas maneras, la terapia con progestágenos orales en dosis altas puede asociarse con una labilidad emocional, el aumento de peso y la distensión abdominal, ¿no? Esto lo he extraído de un artículo que mencionaba esto y me parece importante ponerlo textual tal como indica, ¿no? Porque nos está hablando aquí precisamente de que estos anticonceptivos puede ayudar a esa cohibición de la sangre, ¿no? De la hemorragia. Sin embargo, no va a ser tanto como la progesterona en dosis altas.
y debemos de valorar que la terapia con progestágenos orales, cuando se da en dosis altas, se puede asociar a prácticamente efectos secundarios, ¿no? Como que una disminución de la libido, que la paciente precisamente por esa cantidad de hormonas aumente de peso o inclusive una distensión abdominal. Ahora vemos este algoritmo que de igual manera es interesante verlo y valorarlo porque nos indica prácticamente qué hacer, qué debemos hacer. Es como el manejo prácticamente, ¿no? Tenemos sangrado genital anormal, no menciona. Debemos de ver la estabilidad hemodinámica. Debemos de ver si hay la anamnesis y valorar el estado general. Debemos de ver si hay, la estabilidad hemodinámica está bien, pues hay que realizar pruebas complementarias. Debemos de realizar una exploración genital, ginecológica, una ecografía ginecológica, como estamos diciendo que está hemodinámicamente estable, entonces se va a poder realizar. Debemos de valorar los estudios de hemograma, coagulación, la beta-HCG, etc. Pero si está hemodinámicamente inestable, pues se tiene que hacer el control de las constantes normales en cuanto a los signos vitales. Se debe de inmediato ya hacer la valoración por anestesiología para una posible intervención. Las vías periféricas, canalizar obviamente la venoclisis, sueroterapia que habíamos indicado, asegurar la vía de igual manera, ver la analítica urgente, es decir, de forma urgente tenemos que tener los resultados del hemograma, de los estudios, una gasometría venosa igual para ver cómo está el tema junto con las hemorragias, viene también una descompensación, ¿no? A nivel hemodinámica, entonces debemos de valorar eso y etcétera. También un triaje de los hemoderivados si es que necesitaría una transfusión. Luego vemos si existe un sangrado postquirúrgico en caso de que sea realizado, pues ver el tema específico de la cirugía y si tiene la gestación, pues de igual manera será otro algoritmo, ¿no? Y debemos de valorar el origen. El origen, ¿dónde es? Tal vez sea un traumatismo vulvovaginal y estamos pensando que es una hemorragia uterina, pero no. Tal vez es de origen cervical, una lesión a nivel cervical, ya sea un aspecto benigno o maligno. Tal vez es un pólipo cervical que se podría extirpar por una torsión y obviamente a reconsulta por gineco después de un tiempo para los resultados anatomopatológicos. O tal vez la paciente ha pasado por una conización, ¿no? Y podríamos valorar igual de que no sea un sangrado uterino. Tal vez la paciente tiene miomas uterinos, que habíamos dicho, ¿no? Submucoso pedunculado, colapso como tal. En ese caso se debe de ingresar a quirófano y enviar a patología, ¿no? Para luego en un mes, o bueno, en todo caso, cuando se tenga el resultado, pues valorar. Y en caso de que no sea un mioma uterino, pues podemos darle igual el ácido tranexámico y derivar a las consultas para poder valorar en caso de que tenga anemia, ¿no? Si es tal vez una patología endometrial, hay que valorar las causas de la sospecha de malignidad. Y bueno, de esta manera lo vamos desarrollando, ¿no? ¿Qué características y cómo debemos actuar de acuerdo al sangrado, cómo se presenta? Y bueno, con eso concluimos el tema. La bibliografía utilizada es la siguiente que se les muestra. Hay información sacada principalmente de los manuales clínicos y los manuales del MSD, que en la versión para profesionales, donde nos detalla todas estas características acerca de la hemorragia uterina normal. Y bueno, muchas gracias por la atención prestada. En caso de que hubiera alguna duda o inquietud, lo voy a estar respondiendo mediante el chat. Podrían escribir ahí. Voy a dejar de compartir. Creo que con los videos y sobre todo los esquemas que está bien detallado, ¿no? Ha quedado claro este tema. No es un tema difícil, es bastante predecible en cuanto al manejo sobre todo. Sin embargo, únicamente habría que recordar bien las causas y la división, ¿no? La clasificación de la FIGO que se las di en cuanto al de tipo estructural y no estructural.
sería esa la parte principal e importante del tema, poder saberlo y poder diferenciarlo también de acuerdo a los grupos etarios para poder hacer un diagnóstico más pronto y preciso, ¿no? Recordarles de igual manera que tanto el material presentado en las diapositivas y la clase van a estar a disposición de la consultora. Cualquier cosa pueden contactarse con ellos, ¿no? Espero que haya sido de provecho, que se haya podido entender el tema. Y si no hay ninguna duda ni inquietud, yo me despido. Les agradezco mucho nuevamente su atención. Gracias igualmente, Diana. Y sería hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.